Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy hermanos iniciamos un nuevo libro y estamos empezando con Esdras, hermano. Entonces, hoy nos corresponde leer el capítulo 1, 2 y 3, hermanos, así que sin más vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. Capítulo 1, Decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. El regreso de los judíos. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrenda voluntaria. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro, 30; tazones de plata, 1000; cuchillos, 29; tazas de oro, 30; tazas de plata, 410; objetos diversos, 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Lista de los que regresaron. La siguiente es la lista de la gente de la provincia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había llevado cautiva a Babilonia y a la que le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población, en compañía de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rejún y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron: 1172 de Parós, 372 de Cefatías, 775 de Pahat Moab, es decir, de Jesúa y Joab, 2812 de Elam, 1254 Satú, 945 de Satú, 770 de Sakai, 642 de Bani, 623 de Bebai, 1222 de Asgad, 666 de Adonicán, 2056 de Adín, 98 de Ater, es decir, Ezequías, 323 de Besai, 112 de Jorá, 223 de Jasún, 95 de Gibar, 123 de Belén, 56 de Netofa, 128 de Anatot, 42 de Asmavet, de Kiriat Yarin, Cafira y Berot, 743; de Ramá y Geba, 621; de Micmas, 122; de Betel y de Ahí, 223; de Nebo, 52; de Magbis, 156; del otro Elam, 1254; de Harim, 320; de Lot, Hadid y Ono, 725; de Jericó, 345; de Sená, 3630; de los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973; de Imer, 1052; de Pasur, 1247;
De Harín, 1017. De los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74. De los cantores descendientes de Asaf, 128. De los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139. Los servidores del templo eran de las familias de Sijá, Jasufá, Tabaot, Queros, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Recoda, Gazán, Usa, Paseach, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Jacufá, Carjur, Baslut, Baslut Mejidá, Jarzá, Barcos, Císara, Temá, Nesiac y Jatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotai, Sofet, Soferet, Peruda, Calá, Tarcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Pokeret, Azebayín y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Malach, de Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jebaías, Cos y, Birzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que su sacerdote decidiera su suerte por medio de un Urim y del Tumim. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar esclavos y esclavas, que sumaban 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.740 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén. El canto de los cantores, los porteros, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. Restauración del altar, capítulo 3. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron una fiesta de las enramadas, ofreciendo un número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían hecho los cimientos del pueblo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Se comienza la reconstrucción del templo. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros. A los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite
para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos que eran descendientes de Odavías, y los descendientes de Enadad, y sus hijos y hermanos que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y con sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Bueno, hermanos, esta fue la lectura del día de hoy, que empezamos este libro de Esdras, hermanos. Así que continuemos para ver qué es lo que sigue con la reconstrucción del altar y demás. Y mañana, hermanos, continuamos con las lecturas, así que les invitamos a seguir leyendo, no nada más escucharnos. También es importante, hermanitos, que ustedes en su hogar lean sus Biblias, y pues que Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo en esos próximos días. Hasta luego.